tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia, especialmente a las personas que me acompañan en esta mesa, al doctor Juan José Tellez y, como no, a una presentadora de lujo que tenemos hoy, a Mercedes. Aquí siempre hay gente de lujo, da igual que sean presentadores que escritores, alguna vez te toca estar en un lado, otra vez te toca estar en otro. La última vez que estuviste aquí pues fue con la presentación del libro de Julio Mariscal, que es una presentación magistral. Y, como digo, pues tanto presentador como presentadora, pues un placer tenerlos aquí para el nacimiento o la presentación en sociedad de un nuevo libro de poesía, que aunque la poesía pues tiene siempre seguidores minoritarios, pero no hay que perderla de vista porque es muy importante en nuestras vidas, en nuestra cultura y desde luego en los valores. Valores que, a juzgar por el título de los últimos Pieles Rojas, pues entiendo que harán referencia a valores de niñez, de juventud, no lo sé, pero de esos valores que tenemos siempre guardados dentro de nuestra alma y que lo queremos poner siempre en el centro de nuestra vida. Algunas veces podemos, otras veces no podemos, pero la poesía nos ayuda a no perderlo de vista y a tenerlo siempre presente, sea cuales sean esos valores. Así que muchísimas gracias a los dos, por supuesto al autor, a la presentadora, por estar aquí en nuestra Fundación Caballero Bonal, a Pepa, su directora, que siempre trae aquí buenas cosas, y por supuesto a toda la buena gente que nos acompaña, que siempre son pues buena gente. Así que muchísimas gracias, y yo sin más pues le voy a ceder la palabra a los protagonistas pues, para que nos hablen más de este libro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo conocí a Tellez en el año 85, o sea, en 1985, que ya nos queda lejano, y yo creo que desde entonces soy su fan. No su fan número uno, porque ese puesto está ocupado ya y hay peleas, pero bueno, yo soy un fan del montón. Cuando yo lo conocí, él estaba en un patio de la Diputación. Por entonces organizaban unos recitales estupendos, en verano. O sea que todos los veranos había allí, pues durante el mes de julio, agosto, creo que era Fernando Quiñones quien los organizaba, si no recuerdo mal. Y los ponía de 2 en 2 o a veces de 3 en 3. Y no recuerdo con quién leía Tellez, pero a mí me pareció magnífico el desparpajo con el que, en fin, como desacralizaba, ¿no? Muchos movimientos de poesía. Y hubo un poema que se me quedó grabado, y ya ese poema fue algo así como, en fin, nuestro presentador, que fue el poema de Manolita Chen. Yo ya siempre que pienso en el poema de Manolita Chen, siempre pienso en aquel día, en lo bien que nos lo pasamos después tomando unas caballas con babeta en la Caleta, y en el coche que tenía Tellez, dentro de los muchos que tuvo, pues aquello parecía como, no sé, como 4 latas, ¿no? 4 caballos podía ser, ¿no? No sé, Era un 127. Pues, entonces, mi memoria siempre va hacia ese día, ¿no? Después ya nos vimos muchas veces, y a lo largo de tantos años, pues claro, nos ha unido la amistad y nos ha unido sobre todo la literatura. Porque a mí me encantó lo que él escribía, y a él también le gustó lo que yo escribía. Yo entonces tenía el libro de las vacantes, que se lo regalé, y no sé si ya tenía, pues no sé, ya en el año 85 ya tenía algunas cosas más, pero bueno, como que eran nuestros inicios como poetas. Porque yo, como muy así, como muy perdido, tengo otro momento donde posiblemente él estuvo en Cádiz, pero yo lo recuerdo así muy en nebulosa, que fue una presentación de antología en el año 83, posiblemente, ¿no? Como de autores andaluces. Recuerdo más a Luis García Montero que a Tellez, señal de que Luis era más guapo. Algo así. Pero ya con lo de Manolita Chen me conquistó, ¿no? Y entonces, pues claro, después de tantos años, en fin, ya somos como la casa, ¿no? Yo creo que una presentación con algunos guiños a lo que para que esté feliz también, ¿no? Bueno, Los últimos Pieles Rojas es su último libro. A mí me ha encantado el libro, por favor, recomiendo que todo el mundo lo compre porque el libro no tiene desperdicio, ¿eh? Mira que se están publicando algunos libros de poesía insoportables y yo qué sé, en fin, aburridísimos, pero este no. Este mejora con mucho la edición del último año. De cuando en cuando, nuestro amigo Juan José Tellez presenta un nuevo libro de poemas y sus fans acudimos con ilusión renovada.
Telles no defrauda. A veces repite los mismos moldes y guiños, pero es una marca de la casa y agradecemos reconocer sus ardides literarios y sentirnos a gusto entre sus páginas, reconociendo su voz. Él es capaz, con sus palabras ásperas y aterciopeladas, de arañar y acariciar al mismo tiempo, de regañarnos y darnos esperanza. Lo ha hecho a lo largo de muchos poemas que ha ido publicando, desde aquel primer cuaderno de 1978, Historia del Desarrollo, al que siguieron títulos como Crónicas Urbanas, Medina y otras memorias, Ciudad Sumergida, Bambú, Bandoneón, Daiquiri, Grandes Éxitos, Sábanas y Cobertores, Melodías Inolvidables, Transatlántico, Las Causas Perdidas, Ciudadelas y Sextantes, Sonados, Las Grandes Superficies y Los Amores Sucios. Ha sido un largo entrenamiento poético. Ahora estamos aquí para festejar la salida de Los Últimos Pieles Rojas, que acaba de publicar la editorial Renacimiento. Nada menos que 56 poemas cargados de belleza, ingenio y sentimiento, tan sugerentes como brillantes. En este libro encontramos esas utopías cuya defensa este poeta nunca ha abandonado. Porque un mundo sin utopías no sería mundo, y un Juan José sin utopías no sería Telles. En una entrevista le preguntaron por qué lo había titulado Los Últimos Pieles Rojas, y nuestro amigo contestaba que esos hombres representan a quienes resisten frente al 7º Batallón de Caballería y se niegan a rendir sus sueños, a dejar de vivir como siempre lo hicieron, con la cabeza alta y la cabellera al viento, enarbolando la libertad y la justicia, cazando bisontes para subsistir, pero respetando al bisonte y a la madre tierra, cabalgando por las verdes praderas o atravesando áridos cañones. Lejos de aceptar un pensamiento único impuesto por el poder, somos muchos los pieles rojas que no nos rendimos, aunque la sociedad actual nos empuja a claudicar y tirar a la cuneta los ideales que forjaron generaciones de hombres. Aunque las utopías estén en crisis y sean cada vez menos quienes las defiendan, aunque los prejuicios vayan ahogando las gargantas de tantos y se vayan arrinconando tristemente los juicios de valor, aunque no se tenga paciencia para ir cocinando a fuego lento el guiso llamado conciencia. Todavía quedamos locos, ilusos que montamos a pelo sobre un caballo soberbio. Por lo pronto, estos versos, estos pieles rojas de Telles, ya están cabalgando para recordar a unos y otros que es hora de no abandonar las utopías, de seguir alimentando un mundo justo y sentimental. Si las utopías están agonizando, ¿por qué dejar que mueran? ¿Acaso hay que desesperar y tirar la fe por las cañerías, desahuciar la justicia, lanzar el amor a las cloacas? Es más fácil ser egoístas y preocuparse solo del confort individual que resistir en la lucha del bien colectivo. Y se ríen de ti si pronuncias la palabra luchar. Hace décadas que la clase trabajadora olvidó que había que unirse para defender los derechos humanos. Ahora solo se dedica a enriquecerse con prisas y sin ética, sin que le quemen los dedos al sacar la visa del bolsillo y sin ruborizarse de su vergonzante escala de valores. Es hora de volver a movilizar conciencias y respetar los viejos símbolos, la libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿Qué nos enseña un libro como Los Últimos Pieles Rojas? A resistir en tiempos de adversidad, a aceptar los fracasos con la sabiduría que el tiempo nos ha dado, pero también a buscar nuevas soluciones, a compartir la memoria de un esfuerzo colectivo y estar alerta ante las trampas de la vida fácil y vacía, a negarnos a ser domados y encerrados en las reservas, a defender las ideologías y tener nuestro propio credo frente a la idea oficial que el poder proclama, a apostar por la amistad, el amor y la cultura, tan necesarios en esta época de crisis de valores. Si durante siglos hemos defendido la justicia social, ¿cuánta falta hace que sigamos defendiéndola? Si hay que escupir al Dios dinero, escupamos. Si queremos volver a confiar en el ser humano, confiemos. Si hemos olvidado la aventura de pensar, recuperémosla. Aunque ya no vivamos en un tiempo de prodigios, Telles es un rebelde que no ha olvidado su causa
y sabe cuál es el valor de lo salvaje, porque él conoce el miedo a vivir y el miedo a no hacerlo. Este libro nos recuerda que no podemos aceptar el pensamiento único ni tampoco polarizarlo. No podemos dejar morir los ideales ni podemos abrir la puerta a los totalitarismos y mirar hacia otro lado, ni guardar silencio ante la injusticia, ni olvidar el compromiso común. Tenemos que recuperar la fe en el ser humano y dejar de vivir con miedo, paralizados, empatizando con el sufrimiento de los demás. Si los que se llamaban rojos ya no son rojos, es hora de volver a ser indios. Cheyenne, Cherokee, Wichita, Apache, Pawnees, Arikaras, Sioux, Omaha, Otoe, Arapahoe. Usted elija qué indio quiere ser, nos dice Telle. Pero no olvide ningún día ser indio y luchar contra el imperialismo. Ser Jerónimo, ser toro sentado, ser nube roja, ser caballo loco, ser Telles. Muchísimas gracias, delegado. Gracias, Pepa, por la acogida a todo el personal de la Fundación, que ojalá fuera más. Y gracias, Mercedes, por esta apabullante presentación. Si yo tuviera que elegir el indio que me gustaría hacer, sería caballo loco, que lo he sido toda mi vida. Pero bueno, es cierto lo que ha contado, nos une una larga amistad llena de imágenes. Yo recuerdo una en especial, porque ella también fue, y sigue siendo en gran medida un poco igualonga. Me acuerdo un día que me tiró un zapato a la cabeza, logré esquivarlo y le dio Domingo Fraile. Obviemos los motivos por los que me tiraba el zapato, pero tenía una buena justificación. Y es verdad, yo he admirado siempre mucho la poesía de Mercedes y la amistad, la relación que hemos mantenido desde hace 40 años, en tiempos en los que casi nada dura mucho. En efecto, este libro, Los últimos pieles rojas, es un homenaje a un tiempo, el tiempo que nos ha tocado vivir, no con la melancolía del pasado, sino con el estupor del presente. Lo de la pérdida, el desgaste de ideales que comprometían ya no solo a una generación, sino a varias que nos precedieron y a otras que todavía están latentes y que a lo mejor no saben que necesitarían de esas viejas utopías para suministrarle combustible a sus propios sueños. En un momento en el que está deteriorada la imagen de las creencias, creo, como ha dicho Mercedes en su texto, que es intencionado ese descrédito, el descrédito del héroe, porque conviene que la ciudadanía no sueñe, la ciudadanía no tenga ni fe, ni esperanza, ni caridad, que quizás sean las alternativas cristianas a esa maravillosa ecuación que todavía por ahora sigue en vigor, pero también corre peligro de extinción, que es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Yo quería intentar, bueno, realmente no lo quería, pero me fueron sobreviniendo los poemas a lo largo de un extenso periodo. Yo le tengo una especial aversión a la épica y a la tradicional poesía política, salvo excepciones, y quería escribir un libro, o me dio por escribir un libro que intentaba contar historias políticas o percepciones políticas, es decir, colectivas, y no quería que se convirtiesen en himnos o en textos que fueran de alguna manera oportunistas más que oportunos. En cierta medida este libro guarda relación con el anterior
caso intentaba explorar el yo y el tú, y en este caso el protagonismo oscila o deriva hacia el nosotros, hacia las emociones que van en parejo a la fe y a la ideología, porque en realidad solemos decir que primamos el uso de la razón cuando muy a menudo, y no siempre de manera positiva, lo que priman son las tripas. En las tripas están parte de las emociones, y este libro, como en una ocasión Mohamed Choukri me dijo del pan a seca, está escrito con las tripas, está escrito con la desesperación de quien entiende que el mundo que le ha tocado vivir no solo se ha transformado tecnológicamente, sino también espiritualmente. Y intenta, como una especie de recurso de SOS, lanzar mensajes de alarma por si sirvieran de algo, con una muy precaria convicción en que sirvan de algo. Al menos a mí me ha servido para catalizar todo ese cúmulo de reflexiones, de emociones y de intuiciones, y espero que a quienes lo leáis pues también os pueda ocurrir lo mismo. No lleva un ámbito doctrinario, es decir, todos que me conocéis sabéis perfectamente o más o menos en lo que creo y en lo que no creo, pero no es un libro para conversos, es un libro para conversar, que creo que es una de las habilidades sociales que estamos perdiendo. Nos acostumbramos demasiado a sintonizar las emisoras que nos cuentan lo que queremos oír, a leer los libros que pueden reafirmar nuestras convicciones, a ver los canales de televisión que pueden exacerbarnos y llevarnos intrépidos hacia las redes sociales para intentar cambiar el mundo con un tuit o con un post. Este es un libro que no solo está concebido para los propios, sino para los contrarios, o mejor, citando a don Antonio Machado, a los complementarios. Creo que urge, en tiempos de este formidable divorcio en los temperamentos, en los que nos llevan a vivir en habitaciones separadas con quienes no piensan o no sienten como nosotros, creo que estamos obligados a complementarnos. Sería un aceptable signo de civilización que recuperásemos ese gusto por la palabra y no por el exabrupto, que recuperásemos frente a la idea de violencia, como cantaba Luis Silvia hace ya 50 años, la violencia de la idea. Estamos fartos de ideas y estamos sobrados de violencia. Y esta es una invitación. Gracias. Esta es una invitación a las ideas y a las emociones. También estamos fartos de emociones y a veces nos chutamos la última serie de nuestra plataforma favorita para intentar percibir emociones digitales antes que sentir las emociones en carne viva. Este es un libro, espero, lleno de carne viva. Y os voy a leer algunos poemas. Hay uno que creo que define un poco todo lo que os he intentado decir desde un punto de vista personal. Recuerda que eres mortal. Sabéis que en la antigua Roma algunos emperadores, cuenta la leyenda, que llevaban al lado a un esclavo que le repetía: recuerda que eres mortal, para que no se endiosara. Yo creo que el ser humano está demasiado endosiado de un tiempo a esta parte, y alguien tendría que recordarnos que somos mortales, que la muerte de momento les ocurre a otros, pero que nosotros difícilmente nos vamos a poder saltar la cola, pero también la vida nos ocurre. Y también la vida no solo les ocurre a otros, tendría que ocurrirle la vida a cada uno de nosotros, y de esto habla este poema.
Si es que tu alma lleva más ambición que deseo y el mundo solo llega a 1 metro de ti mismo, recuerda que eres mortal. Cuando solo púrpura luzca sobre el cuerpo desnudo y te aplaudan aquellos que ignoran las mareas, si aún no sabes que los palacios son de arena siempre y los castillos cuelgan con frecuencia del aire, recuerda que eres mortal. Cuando solo lluevan cajafuertes, lisonjas, dividendos, pero en los salones bailen la rueda del tiempo, conforme avancen las invencibles tropas de los años y solo en tu memoria habiten las claves de tu cuenta, recuerda que eres mortal. Si no viviste alevosía, relámpago, el dulce don del escalofrío, si aún no diste triples saltos mortales, el mundo del revés, el agua al cuello, si aún no jugaste al todo o nada, si aún no reloj a cero, si aún no cabo de horno, si aún no alejó ni abracadabra, todavía la vida, todavía es hora, pero recuerda que eres mortal. Bueno, el título del libro está extraído de un poema que ha citado Mercedes, El valor de lo salvaje, aunque debo confesar que en esa relación de tribus a las que ha aludido Mercedes, yo me quedo con una que no ha mencionado, porque, no sé, tiene un poco relaciones públicas, pero a mí me encanta, que son los semínolas, que habitan en la península de Florida, en los Everglades. Tuve la ocasión de estar con ellos haciendo una actividad bastante literaria como es cazar caimanes. Yo no los cazaba, no los demás, pero estuve con ellos viendo cómo lo hacían. Y claro, de la imagen estereotipada de los pieles rojas del cine a ver estar en una reserva en que el jefe de la tribu, cantante de country, dice, bueno, aquí están pasando cosas que yo no termino de calibrar. Y bueno, hay un poema hermoso, un texto de Frank Kafka en el que confiesa que quiere ser piel roja, con el cual también me identifico mucho. El valor de lo salvaje. Cuando lleguen los días en que el amor solo circule a través de largas autopistas de peaje y el aire libre se mida por billetes sucios o pongas cara de comprar el porvenir a plazos, yo estaré al otro lado del tiempo tibio mirando hacia los oscuros balcones de tu alcoba y preguntando, por el precio que pida tu memoria. Cuando acudan los bancos a desahuciar tus recuerdos y no haya un solo amigo que salga gratis, en la hora del apocalipsis y de las bolsas en quiebra, cuando besemos con la frialdad serena de los telediarios y seamos el retrato robot del papel moneda, nos preguntaremos tal vez cómo empezó la barbarie y por qué prendimos fuego a las escuelas antiguas. Cuando domen también a los vientos alisios y entre los álamos apenas sea la tiniebla quien sople, qué ápice nuestro zarpará rumbo al océano, qué aventura tendremos que contar a nadie cuando los tiranos prohíban los silencios y la luz de los faros ya no alumbre nunca. Echaremos el ancla a babor de los aparcamientos y no veremos sirena por los ojos de buey. Cuando vuelvan los perros del miedo a ladrarnos, su aullido ciego de sumisión y prudencia, cuando las transnacionales venzan a las caricias y el único tatuaje sea un código de barras, ¿a qué país huiremos para buscar refugio si todo ya serán ruinas de hospitales, emociones en llamas y gobiernos sin ternura? Cuando todos seamos policías de todos y las leyes sustituyan sin más a la justicia, ¿a qué penumbra iré para buscar tu cuerpo, en donde nuestras lenguas encontrarán cobijo, lejos de la mirada de los circuitos cerrados? Cruzaré la calle entonces y entraré a tu casa para escapar
y encontrar la forma de bucear hacia el turbio origen de la especie, al lugar donde escondimos las banderas rotas, la biblioteca oculta de la diosa blanca, la utopía escrita en nuestra bola del mundo, la nao que nos lleve más allá del mar. Cuando ya no sepamos descifrar los mapas, ni la esfera armilar de los sabios herejes, la piedra roseta de tus ojos sin brillo, el código secreto de la osa mayor, ¿cómo abrirás al gozo tu cámara acorazada? ¿O hallarás la ruta de las Indias occidentales? ¿O acertarás a escupir sobre la cara del mundo que la tierra es redonda todavía? ¿O que seguimos siendo los últimos pieles rojas cuya sangre aún galopa sobre esta era extraña donde murió hace mucho el valor de los salvajes? Bueno, también tiene cierto descrédito el amor cuando el sexo de repente se convierte en gimnasia y el amor en un trasunto de la telenovela, pues a veces hay que darle cuerda al reloj y decir que el corazón no solo está hecho para darnos un infarto, sino para darnos alegría de vez en cuando. Y este es un poema que se titula Paso a dos. Como el tótem de un indio que solo anuncia tabaco, como el toro de Horne que pasta en la colina, como un muñeco blanco sobre las gasolineras, cerradas y aburridas en cualquier comarca. Yo soy las afueras de una ciudad distante, un viejo sin edad, un minero sin oro, ese tiempo perdido de los relojes rotos, el marinero que piensa que la tierra es plana. Como un dedal sin hilo, sin agujas, sin ropa, como un avión que tuviese miedo a volar, como la rebelde que hubiera olvidado su causa y le matasen las horas en una lenta oficina. Tú eres la princesa durmiente en un burdel, la muñeca que baila sobre un televisor, la estatua de cera que no se parece a nadie, un cromo troquelado en mi rompecabezas, como jinetes eléctricos que cabalgan juntos, como un par de dados marcados por la suerte, como un 2 más 2 no siempre son 4, viviéndonos de un trago como 2 copas de más. Nosotros somos la palabra nosotros, la perla del Caribe y el pirata berberisco, un crepúsculo que buscase su equinoccio, la costilla de Eva y la manzana de Adán. En el libro hay un diálogo con el tiempo. A veces cuando uno se mira al espejo no ve solo a un extraño, sino que recuerda a aquel que fue, y en algún lugar del azogue encuentras aquel pulso vital de hace 40, de hace 30, de hace 50 años, y le preguntas a aquel que fuiste cómo te has portado. Si los sueños, las esperanzas de entonces se han visto frustradas, las esperanzas casi siempre se frustran como se frustran los votos y la excesiva confianza en que el futuro va a tener remedio. Y este poema, que se titula Almas Gemelas, se dirige no solo a aquel que fui, sino también a aquellos que son ahora y que de repente piensan que han descubierto el mundo, están descubriendo su mundo, pero el nuestro intentamos descubrirlo nosotros mismos. Y la edad, a fin de cuentas, es solo una especie de cuaderno de bitácora en donde vas anotando los recuerdos como si fueran coordenadas de una realidad que tuvimos entre las manos y que, permitidme la cita de Blade Runner, se diluyó como lágrimas en la lluvia. Se titula Almas Gemelas. En ese deportivo tuneado que cruza con música estridente, yo iba a bordo,
del brazo de aquella chica bien parecida con velas en su falda, presumía. De este bar de moda, sus gorilas me echaron cierta noche en que iba a tope. Amanecí desnudo en esa playa, que es la misma playa que no existió nunca. La navaja, que ahora es grime, es la mía. Los ojos extraviados compartimos. Huí de los libros que tú huyes, perseguí la perdición que nunca encuentras. Saqué tu mala suerte entre mis dados, tiré a matar y fui nuestro asesino. Probé el poder que ahora avaricia, lo escupí de mi boca, como tú harás. Dime si has visto mi fotografía colgada con un se busca en la estación y si no has pensado que ambos somos el retrato robot de nuestros miedos. Corazón de tragaperras, barrios bajos, olor a obrero, de ahí escapamos. Dame lo que te sobre, que te pagaré algún día, con lo que aún me falte. Deserté del ejército de los nuestros, te fugarás de la cárcel de ti mismo, porque yo viajaba contigo a la grupa de esta moto antes de que naciera, guardaba las mismas dudas en tu doble fondo, fumaba lo desconocido entre las grandes bocanadas de la prisa y el videoclip de la incertidumbre. La chupa que ahora luces yo la llevé puesta, esa precisa manera de malandar. Sucumbí a los barruntos como ahora no sabes qué harás al minuto siguiente. Te compro gasolina, te vendo mapas usados, juventud de esquina y de cerveza. Cambio a ciegas mis acres de olvido por 1 centímetro de tus presentimientos. Pero decididamente hay algunos poemas marcadamente políticos, o por lo menos más políticos de lo que yo suelo escribir. Yo creo que la literatura tienes que elegir, la literatura es una herramienta y tienes que elegir la herramienta mejor para lo que pretendas. Decía Fernando Quiñones que la poesía era whisky solo, el relato whisky con hielo y la novela whisky con hielo y agua, pero a fin de cuentas whisky ya puede ser del bueno. En mi caso, yo siempre he sido hijo de clase obrera, con lo cual eso infiere un cierto pragmatismo, y en mi caso jamás se me ha ocurrido, aunque a veces he incurrido en ello, escribir un reportaje para hacer una declaración de amor, y jamás se me ha ocurrido escribir un poema para hacer un reportaje. De ahí que el periodismo me haya ayudado. Miguel Delibes decía con razón que había que acabar con el periodismo antes de que el periodismo acabara con uno, pero a mí el periodismo me ha servido en gran medida para evitar incurrir en algunos usos que yo considero pecados literarios. Pero esto quizás es lo que más se aproxime a un poema político. Por mi parte, se titula Europa, lo escribí hace mucho, es más una letra de canción que un poema. He tenido la suerte de que le hayan puesto música, Fernando Lobo, Pepe Roca también la canta, más por tanguillo, que es una cosa rara. Y fue escrita hace mucho, pero creo que ahora mismo es más vigente que nunca con la que está cayendo. Europa. Vieja señora de la polka y de Mahler. Yo vengo buscando a la madre de Rembrandt, a la que creó a Goethe y a los carnavales, la que tumbó a tiranos e inventó la imprenta. No soy de la Europa de los tercios de Flandes, de la banca suiza ni el tercer imperio, la que mató a sus hijos en el campo de Marte y tenía respuesta para cada misterio. Vengo del secreto de la Mona Lisa, de los días azules de Antonio Machado, les rezo a los templos que no tienen prisa y siempre perdonan mi mayor pecado. Yo soy de la Europa de los cabarets, la que nunca quemó ni a libros ni a herejes, ni decidió las guerras a la hora del té o fabricó la troika del teje-maneje. Yo soy europeo del mayo francés, de abril, de Portugal, de los claveles, de quienes no llegan a fin de mes, pero dan la cara cada 15
y al lado del Támesis besarte en la boca. Alma de clochard y de buquinista, soy una novela de Georges Simenon, solo amo las banderas de los anarquistas y el sí de las niñas que pueden decir no. Soy el pianista del gueto judío, un moro en Venecia, un turco en el Rin, y viajo en el tren donde iban los míos, que ahora de nuevo se tienen que ir. Yo soy la Alhambra y los puentes de Praga, un helado que sabe a menta y limón, un hippie que vende pulseras de alpaca frente al Banco Central de la corrupción. Te regalo el anillo de los nibelungos, la tiara del Papa, las islas del Sena, con tal de que cambie el rumbo del mundo y el sueño de Europa merezca la pena. Cuando cumplí 60 años, uno que entonces era mi amigo y a partir de entonces dejó de serlo, se le ocurrió regalarme una tarjeta dorada de Renfe. Y este poema se titula Tarjeta Dorada. Creo que una respuesta justa a aquella frente. Ahora que recibo cartas de amor de Hacienda y el rock and roll es un baile de salón, cuando los superhéroes gobiernan las pantallas, no hay humo en las tabernas y yo ya no soy tú. Habrá llegado la edad de jubilarme, cambiar la marihuana por un huerto, contemplar de lejos a las damiselas y creer que el tiempo aún no pasa por mí. Ahora que los nadie votan a los todos y las hojas de otoño se mueren de calor, mientras que Dubái es Nueva York o Roma, y los curas son de nuevo la cura y el diván. Habrá llegado el momento de adquirir unas pantuflas y un albornoz de lana, una tarde desnuda y sin nada que hacer, un valle de lágrimas o un ya no va más. Ahora que los míos son carne de parquet, los rebeldes se han hecho policías, los demonios son ángeles nocturnos y algunos déspotas visten mis ideas, habrá llegado el instante decisivo de abandonar los ruedos por los voladeros, montar el quitamiedos, evitar las motos y creer que los youtubers son poetas. Ahora que mi alma no se parece a mi cuerpo, el fascismo luce la moda de Dior, la guerra nos alcanza en mitad de una serie y los móviles nos hablan de gente que no está. Habré llegado a la cola para coger la vez de subir a la nave de Antonio Machado, que está al partir sin duda, visto lo visto, se llama naufragio y no es peor que esto. Bueno, manual de buenas prácticas, algo más que un juego literario. Deflorar un florete, matarla siempre viva, tirar a vivir, desnudar los vestidos, besar en sacristía, fumar en los museos, deshojar la certeza, naufragar las salvaciones. Una huelga sin hambre, un misterio sin cartera, dar la vuelta al tiempo, poner el mundo en hora, perder las ganancias, robar a los ladrones, ladrarle a los perros, confiar en los maleantes, azuzar las ideas, llover sobre los girasoles, desoír a las tinieblas, desandar el destino, los pies en el cielo o un pájaro sin manos. Y en vez de morir de amor, amar de muerte. Hace años, llevo unos cuantos años, bueno, en el fondo somos carne de cabaret. Mercedes siempre ha tenido una gran afición a Luz Casal y yo la he tenido con casi todas las copleras, con algunas de las cuales he podido hacer, trabajar, hacer experiencias juntos, con Pasión Vega, con Martirio. Y este es un poema que surgió a raíz de un homenaje
homenaje que hicimos Martirio y yo a una gran piel roja que se nos fue, que es Chabela Vargas, y está dedicada a Maribel Quiñones, a Martirio. Se titula Oración a Chabela. Chamana mestiza que estás en el bolero, así como en la vieja canción del aguardiente, hagas en nosotros tu voz tabernaria, que no haya tumba para tu cabello de selva, que una mujer te aguarde allí donde aliente. Habrá que llenar el planeta de violines para que sigas poniendo nombre a la carne viva, porque el miedo no supo jamás amaestrarte. Chamana Chabela que muerde las balas como labios cobrizos, como cuerpos criollos, vengan a nosotros tus gritos de piedra, tus tacones lejanos, tu voz en silla de ruedas, en la base carnal de tu escala alimentaria, en el rastro cupaima que lleva tu guarida, en el abrazo lental que da la mantis, en la cara norte del más alto orgullo. Chamana mestiza como el zarape mapuche, José Alfredo Jiménez canta por tus ojos una letra invencible sobre los ojos, sobre los pliegues del tiempo. Chingada señora del último trago, entre viejos peludos y años peligrosos, muéstranos a Frida a través del espejo, dinos que la noche se parece a Juan Rulfo y que el alba es la luna que nos ha devorado. Chamana Chabela, la del Chile Verde, María Isabel Anita, Carmen de Jesús, yo sé que esta tarde te llama Federico y arde todavía tu rabia en las pantallas, tu coraje torteca, tus cabellos, tu caballo sin doma, el revólver al cinto porque hace bonito las azoteas donde tiende el huipil del dolor. Chamana mestiza, la de los brazos de pirámide, la del amor es un paso y el adiós es otro, malicia sagrada de la hembra de Europa, corazón de espuma que se exilia en la muerte que no existe, lo sabe, para las hechiceras. A nadie le gusta vivir con una persona libre, pero nadie debiera morir sin probar su beso. Libertad es la amante que te aguarda en la tumba, tequila es el nombre que le he dado a tu ausente. Bueno, y termino con un aria de ópera, no temas, no canto. Nessun Dorma, que cada quien lo interprete a su antojo. Que no duerma nadie, que ahí vuelven a resolver acertijos y tormentas, a dominar las leyes de su vida, a explicar que sus dioses son perfectos. No cerréis los ojos, que el miedo muerde, escondido en la maleza y al acecho, de nada sirven adarves ni ballestas, sino la certeza que aliente en nuestras dudas. Convendría no creer que la derrota lleva nuestras señas en su colmillo, porque ya vimos su rostro hace mucho y cruzamos el invierno con la tribu, porque vendrán otras horas de bonanza y sus banderas arderán como un mal bosque que quisiera atraparnos en su fronda y convertir nuestro sueño en laberinto, que se extinga la noche y sus antorchas sin que digamos tu nombre al enemigo. Venceremos al silencio y a las estrellas que se estremecen de amor, sin esperanza, que no duerma nadie, nessun dorma, que aún quedan palabras y canciones y seguimos siendo potros salvajes, aunque hayamos olvidado las praderas. Muchas gracias.
y también publicó ese bando infame, Cautivo y Desarmado, a propósito de esto. Bueno, hay un poema, el de Europa, que me ha recordado un poquito a un texto, una retaíla que hace Luis Martín Santo, porque el caos cita mucho, ¿no? Y a un poquito a la maga de Cortázar, ¿sabes? En Rayuela. Bueno, me lo ha evocado también el segundo, el poema que me ha gustado mucho, que es el segundo, del que recuerdo ese verso, que es Cuando los tiranos prohíban los silencios, me ha recordado a Ventana a la plaza de San Lorenzo, de Goitisolo, ¿no? Dirán como vivimos, no dirán el porqué. Bueno, mi pregunta es la siguiente, partiendo de ese texto de Cautivo. ¿Tú crees que la realidad todavía está cautiva? Y si no está desarmada, el arma siguen siendo las palabras. Digo porque han pasado muchos años, pero mañana es un día nefasto para España. Bueno, terminó la guerra civil, el 1 de abril, ¿no? Yo soy nieto de un brigadista internacional, vino aquí a defender la República. ¿Qué te parece esa situación al hilo de la desobediencia y de tu título, Los últimos pieles rojas? ¿Dónde están esos pieles rojas? ¿Y siguen siendo rojos? Hombre, el concepto del rojo es un poco desvaído, como digo en el poema, yo solo tengo de rojo la cuenta corriente. Los valores han cambiado y afortunadamente en algunos casos. A mí no me importa que cambien los valores, a mí lo que me importa es que desaparezcan. Yo creo yo que sigo siendo, perdonen el palabra, un viejo marxista, creo que es imposible ser marxista sin ajustarse, sin ajustar tu pensamiento a la realidad de cada momento. No puedes ser marxista del siglo XIX ni del siglo XX, sino que tienes que ajustar una serie de claves y de herramientas filosóficas a la realidad que te ha tocado vivir. Las palabras son maravillosas y te pueden dar noción de un momento determinado y el fascismo español no tenía la riqueza cultural del fascismo italiano porque los autores no tenían esa altura, pero sí urdían frases y palabras que nos persiguen a lo largo de los años, eso de cautivo y desarmado el ejército rojo o todo atado y bien atado. En gran medida sí, estamos cautivos y desarmados y en gran medida estamos atados y bien atados a una serie de costumbres que más allá de la política y de los decretos leyes terminan convirtiéndose en parte de nuestro ADN y terminan más que pensándolo, transpirándolo. Y eso es muy complicado, ese adoctrinamiento de las estalacitas goteando constantemente a lo largo de la historia es bastante complicado sacudírtelo. Pero nadie desarma a alguien que no quiera dejarse desarmar. El problema es que hemos dimitido, no ya de lo que decía Mercedes, lo de la lucha. Yo a mí lo de la lucha siempre me ha dado un poquito de repelús, sobre todo teniendo en cuenta que casi siempre que ha habido lucha hemos perdido los mismos. Pero sí creo mucho en esa rebeldía personal que te lleva a no comulgar con ruedas de molino, a intentar disentir de la doctrina. Yo no creo que nadie que lea un libro se está dejando desarmar para ser desarmado. A veces los desarmados piensan que solo existen armas de fuego. Existen otras armas importantes que son las del espíritu, las de la disidencia, las el ojo crítico que te lleva a mirar la realidad no como los espejismos que a veces nos transmiten, sino como lo que interpretamos que está ocurriendo en realidad. Quizá pueda sonar algo esquizofrénico, pero no, es así. Vivimos una realidad de confort, de cierta cotidianidad confiada, y de repente estos Kiev empiezan a llegar drones con proyectiles. Deberíamos de intentar pensar en disfrutar del área de confort mientras exista ese área de confort
y sobre todo deberíamos de urdir complicidades para que ese área de confort perdure. Y en ese área de confort también me refiero a las ideas. Yo no sé si a mí me da más escalofrío un ejército terrible asolando Gaza o un presidente electo con motosierra diciendo que la justicia social es una mentira woke. Ambos, el concepto y las armas a veces hacen el mismo daño. Hay palabras que carga el diablo y convendría también estar alerta ante esas palabras y ante esas ideas. Y eso, nadie va a venir a desarmarte de esas ideas si tú no las entregas, si tú no te rindes. Dentro de ti mismo está la posibilidad de resistencia. Nadie llamó a los brigadistas a intentar luchar contra el fascismo en la España del 36 hasta que los echaron y vinieron. Nadie nos obliga a intentar ser críticos frente a lo que nos está ocurriendo hoy, pero es que probablemente nos va en ello la vida. No se trata ya casi de luchar por conquistar un sueño. Creo que estamos en un momento histórico en los que tenemos que resistir para que no nos arrebaten los escasos sueños conseguidos. Creo que lo que nos toca históricamente es eso. A mí ya me gustaría que estuviéramos discutiendo de la toma del Palacio de Invierno, de la expulsión de los Borbones, de quitarle, aunque solo sea eso, el casillero del IRPF a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero no es esa la historia. Estamos en un momento crítico, en una encrucijada del mundo, en la que va más allá de la política cotidiana, de los titulares de los periódicos. Estamos viviendo en una encrucijada histórica en la que, desprovistos de ideología, desarmados de fe, lo único que nos queda es la consigna de Woody Allen: toma el dinero y corre. Y bajo esos parámetros, mientras los imperios renacen, aunque siempre estuvieran ahí, renacen al viejo estilo, corren peligro las conquistas de la Revolución Francesa. Ya no hablo de la bolchevique, de la mexicana o de los ayatolás. Corre peligro la conquista de la Revolución Francesa, en la que se supone que buena parte de los demócratas están de acuerdo. Y si eso ocurre, si desaparece la libertad, la igualdad y la fraternidad del código genético del mundo, lo único que nos queda es el antiguo régimen. Y en el antiguo régimen no había ideología, había bandos. Y lo único que salvaba al ser humano, al ser corriente, moliente, pequeño, esos que sufren la historia y nunca la escriben, es la picaresca. Y lo único que da la sensación a veces, explorando los telediarios, que nos está quedando ahora también es la picaresca. Y lo que pasa es que los pícaros ocupan altas posiciones de